Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Cultura Tributaria. Este es el segundo video del canal donde les daremos respuesta a preguntas que seguramente tú te has hecho acerca de los impuestos. Así que comencemos. Un día eres niño y otro creces y te toca pagar impuestos. Y como todos tenemos derecho a preguntarnos, ¿todos debemos de pagar impuestos? ¿Quién cobra los impuestos? ¿Hay excepciones en los impuestos? Si uno no paga los impuestos. Son preguntas que no te dejan dormir en la noche. Yo sé que tú te has hecho esas preguntas y por eso decidí grabar este video. No crean que por los puntos, sino para ayudarlos a ustedes a resolver las dudas sobre lo que tenga que ver con impuestos. Así que comencemos. Primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿todos debemos pagar impuestos? Bueno, sí. Con base en el principio de igualdad fiscal que rige las condiciones de la tributación en la gran mayoría de países del mundo, incluyendo Guatemala, que en el artículo 243 de la Constitución Política de la República establece que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. ¿Qué se refiere a esto? Todo lo que haga el Estado debe ser de manera justa, equitativa para todos los habitantes del país de Guatemala sin excepción alguna. Y para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. La segunda pregunta dice, ¿puede haber excepciones en el pago de impuestos? Y la respuesta es sí. Comúnmente las leyes tributarias establecen la posibilidad de crear ciertas excepciones en el pago de algunos impuestos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la propia Constitución Política de la República contempla esa posibilidad cuando faculta al Congreso de la República para determinar las bases de recaudación, incluyendo la potestad de otorgar excepciones. En el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el principio de legalidad dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado, y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes, y en el inciso B incluye las excepciones. Según el Código Tributario, en el artículo 62 define a excepción como: excepción es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, que la ley concede a los sujetos pasivos de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad indica que por la excepción se excluye por razones determinadas a quienes de acuerdo con los términos de la ley alcanza el gravamen. Es especial porque priva el principio de que el impuesto debe ser general, cubriendo a la totalidad de los contribuyentes, de manera que nadie puede ser excluido sino por motivos especiales. Por ello, una excepción tiene una razonabilidad, ya sea a favor del Estado para impulsar el desarrollo o a favor de ciertas actividades útiles. Las excepciones son expresas y es al legislador a quien compete ponderarlas. Quien tiene el poder de crear el gravamen, tiene el poder de crear la excepción. Tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿quién establece los impuestos? La Constitución Política de la República de Guatemala establece taxativamente que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación especialmente para las siguientes causas. 1. El hecho generador de la relación tributaria. 2. Las excepciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo impositivo. E. Las deducciones y los descuentos, reducciones y recargos. Y, por último, las infracciones y sanciones tributarias. Cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿la administración tributaria puede crear impuestos? Y la respuesta es no. La potestad de crear impuestos corresponde exclusiva únicamente al Congreso de la República, que es el organismo legislativo del Estado. Todos los tributos deben ser establecidos por la ley y la Superintendencia de Administración Tributaria, que en sus siglas es SAT. No cuenta con iniciativa de ley,
Solamente disponen de esa facultad los diputados del Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, su ley orgánica faculta a la SAT para asesorar al Estado en materia de política fiscal y legislación tributaria y proponer por conducto del organismo ejecutivo las medidas legales necesarias para el cumplimiento de sus fines. La quinta pregunta dice, ¿cuál es el ámbito de competencia de la Administración Tributaria? De conformidad con el Código Tributario, la Administración Tributaria está obligada a verificar el correcto cumplimiento de las leyes tributarias. En el ejercicio de sus funciones, la Administración Tributaria actuará conforme a las normas de este Código, las de su ley orgánica y las leyes específicas de cada impuesto, y las de sus reglamentos respectivos, en cuanto a la aplicación, fiscalización, recaudación y el control de los tributos. Según su ley orgánica, la SAT tiene por objeto ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación de la materia, y entre otras atribuciones, ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades, así como administrar el sistema aduanero de la República. Esto se encuentra en la Ley Orgánica de la SAT en el artículo 33, literal A, y lo leído anteriormente en la Ley Orgánica de la SAT, artículo 3, literales A y B. Es pertinente acotar que ejercer la administración del régimen tributario implica administrar la recaudación de los impuestos, mas no necesariamente cobrarlos en forma directa. Esta última función se encuentra delegada al sistema bancario, de manera que la administración tributaria no recibe directamente un solo centavo de los tributos internos y el comercio exterior establecidos por ley. Los únicos fondos que maneja la SAT son los correspondientes a su propio presupuesto, el cual proviene principalmente del monto equivalente al 2% del total de los impuestos que recaude. Sexta pregunta. La pregunta número 6 dice, ¿es responsable la administración tributaria del destino de los impuestos? Y la respuesta es no. La SAT es responsable de administrar la recaudación de los impuestos, pero no de su utilización. Esta le compete a otros órganos del Estado, en primer lugar al Congreso de la República, entre cuyas atribuciones se encuentra la de aprobar, modificar o improbar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Esto lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 171, literal B. Y en segundo lugar, al Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del proceso presupuestario y como tal le corresponde el control de los presupuestos del sector público. Esto lo dice la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto número 101-97 en el artículo del 9 al 17. Séptima pregunta. La pregunta número 7 dice, ¿quién debe velar por el buen uso de los impuestos? En un sentido amplio, la sociedad en general es la que debe velar por el buen uso de los impuestos, toda vez que estos tienen una finalidad social enmarcada en la búsqueda del bien común. Nadie mejor que los propios ciudadanos para velar por la correcta utilización de los recursos que ellos mismos han aportado al Estado en su calidad de contribuyentes. Son fondos públicos que pueden y deben recibir un tratamiento público en su utilización. En un sentido formal, la Constitución Política de la República asignada a la Contraloría General de las Cuentas las funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Esto lo dice la Constitución Política de la República en el artículo 232. Octava pregunta. La pregunta número 8 dice, ¿a quién corresponde velar por el cumplimiento del pago de los impuestos? Esta obligación compete a la Administración Tributaria, en la medida que la ley la faculta y le confieren poderes para hacerlo. Según el Código Tributario, en el artículo 14, la obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. De ahí que toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la Administración Tributaria en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. Esto lo dice el Código Tributario en el artículo 69. En este caso, o sea, cuando se cometan delitos tipificados como tales en la ley penal relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponderá a los tribunales competentes del ramo penal
tal y como lo dice el Código Tributario en el artículo 70. Según su ley orgánica, entre las funciones de la SAT se encuentran las siguientes. 1. Mantener y controlar los registros, proveer y ejecutar las acciones administrativas y promover las acciones judiciales que sean necesarias para cobrar a los contribuyentes responsables los tributos que adeuden, sus intereses y, si corresponde, sus recargos y multas. Número 2. Sancionar a los sujetos pasivos tributarios de conformidad con lo establecido en el Código Tributario y en las demás leyes tributarias y aduaneras. Presentar denuncia, provocar la persecución penal o adherirse a la ley iniciada por el Ministerio Público en los casos de presunción de delitos y faltas contra el régimen tributario de defraudación y de contrabando en el ramo aduanero. Esto lo dice la Ley Orgánica de la SAT en el artículo 3, literales E, F y G. Última pregunta. Novena pregunta. Y como última pregunta, la pregunta número 9. ¿A qué se debe el incumplimiento del pago de los impuestos? Responder esta pregunta amerita una primera observación de fondo. La historia de Guatemala como Estado independiente no se ha caracterizado precisamente por el respeto a la autoridad, a la ley y al orden ciudadano. En el país no ha logrado arraigarse una cultura de la legalidad, así como tampoco una cultura de cumplimiento general de las normas que rigen la convivencia social. El establecimiento de un pleno Estado de Derecho es todavía un proceso en construcción, y el tema de la tributación no escapa de esa realidad. En forma más específica, hay diversos factores que explican el incumplimiento del pago de impuestos. Entre ellos, uno de los principales es la falta de cultura tributaria, o sea, la ausencia de una práctica habitual de cumplimiento voluntario y consciente de las obligaciones tributarias. Asociados con esa carencia se encuentran factores tales como la ignorancia, el desconocimiento, la falta de información y información sobre la materia. Pero también hay otras explicaciones al incumplimiento, entre ellas las siguientes. 1. La débil ética ciudadana y la limitada práctica de los valores sociales. 2. Las críticas a la gestión pública, corrupción, ineficiencia, dificultad de cumplir, inequidad tributaria, deficiencia de los servicios, pobre calidad del gasto. 3. Los cuestionamientos a la autoridad y a la legitimidad del poder público. Y por último, número 4. Las conductas deliberadamente transgresivas de la normativa tributaria, evasión, fraude, contrabando, etc. Como consecuencia de esa combinación de factores, Guatemala sigue teniendo una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, según informe conjunto de la OCDE, la CEPAL y el CIAT. Los ingresos tributarios como proporción de la producción de cada país encuentran sus niveles más altos en los siguientes países: Argentina con un 37.3% y Brasil con un 36.3%, mientras registran sus tasas más bajas en los siguientes países: en República Dominicana con 13.4% y Guatemala con un 12.3%, aun cuando las cifras de recaudación incluyen las cuotas del Seguro Social. Esto indica que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el CEPAL, y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es CIAT, estos datos se tomaron de las estadísticas tributarias en América Latina de 1990 a 2002. Así es como llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido demasiado acerca de este tema tan importante que es el pago de impuestos. Y que se suscriban al canal en el botón de aquí, no sé. Le den like a este video y compártalo con sus amigos. Espero que les haya gustado mucho y espero verlos la próxima. Bye.